trees of green. Tercer bloque de diálogo abierto en este abordaje de la problemática de la drogadicción. Creo que el doctor Cortés se cerró el anterior bloque de una manera muy contundente al señalar de que se está hablando de despenalizar el consumo de estupefacientes sin tomar la debida nota, conciencia de lo que actualmente está sucediendo. Él señalaba que se ha cuadruplicado el consumo en la República Argentina. Vaya a saber cómo estarán los índices en el resto de Latinoamérica, porque uno no puede aislarse de lo que sigue sucediendo en los países hermanos. Vemos que inclusive en algunos países como Colombia el mercadeo de la droga está vinculado también a acciones militares, paramilitares. Es decir, la problemática no es tan sencilla como pareciera, y en el medio está el ser humano, en el medio están los pibes. Generalmente se atribuye a los grupos etarios más jóvenes el ingreso a esta forma de dependencia. Y yo le quería comentar que alguna vez accedí a un artículo precisamente acerca de lo que implica abrir la barrera a la despenalización. ¿Para lograr qué? Para lograr, entre otras cosas, que, digamos, a partir de este acceso libre a los elementos estupefacientes, se pueda llegar a generar, valga la redundancia, una generación de jóvenes dependientes, una generación de jóvenes que no van a tratar de ser, quizás, no sé si decir mejores personas, pero por lo menos caer en las redes de lo que es la dependencia psicológica hacia un producto del cual después va a ser muy difícil desprenderse. Y en este sentido, Cristóbal, creo que es muy importante su aporte. Realmente es difícil desprenderse de la drogadicción, es, digamos, poco recomendable hablar y incentivar, como actualmente se ve, que hasta revistas hay sobre el tema de la drogadicción. Sí, muy claro lo que dijo el doctor Cortés al final. En el 2001 y 2002, si bien es cierto que Argentina y Latinoamérica no tienen estadísticas serias, por lo menos no hay estadísticas serias, el porcentaje de adictos al cannabis era del 1,7%. En este momento, como dije al comienzo, estamos hablando del 3,9%, casi el 4%, estadística realizada en el 2010-2011. El tema yo no hablaría tanto de despenalización, sino de legalización, o sea, de libertad y posibilidad de consumir, de posibilidad de cultivar cannabis, o sea, cultivar el cannabis sativa, cultivar con una especificidad de contenido de cannabinoide muy alta. Por lo tanto, a mí me parece que no es bueno este sistema, o estar en este momento trabajando sobre este sistema, cuando en realidad esto ha sido muy claro el doctor cuando ha especificado: no existe en la provincia de Córdoba en este momento una entidad gubernamental o estatal capaz de tratar los adictos al cannabis, ni al alcohol, ni a la cocaína, ni a ninguna sustancia. Entonces, discúlpeme, voy a hacer una pregunta inocente. ¿Qué pasa con el Estado nacional, provincial, y yo no sé si decir inclusive municipal, que no le da importancia a este tema en el sentido de generar justamente los espacios de recuperación de los adictos? Tal como ustedes lo están señalando. Sí, yo no sé, ¿es una decisión política? Yo no sé qué factores existen en este momento, pero la salud mental, ustedes están viendo lo que está pasando en Melville con la salud mental, lo que pasa en Punilla, lo que pasa en Oliva, lo que pasa en el IPAP y lo que pasa en el neuropsiquiátrico. Esto da lugar a pensar en que hay, o a conjeturizar elementos que no intervienen con la medicina, pero sí evidentemente que, por ejemplo, un artículo salido en La Voz del Interior del día 18 y no podemos decir que La Voz del Interior sea un organismo de difusión que no esté alineado con el Estado provincial, y el presupuesto de salud de la provincia de Córdoba, de salud mental de la provincia de Córdoba, es igual al presupuesto que tiene el Hospital Montes de Oca de Torres, provincia de Buenos Aires. Claro, el hospital para la gente
El Hospital Montes de Oca es un hospital lo mismo que el de Belleville, para discapacitados psicointelectuales, o sea, para retrasos mentales, que tiene 790 pacientes, nosotros tenemos 300, y tiene 140 millones de pesos de presupuesto, y todo el presupuesto de la salud mental de Córdoba son 154 millones de pesos de salud mental. Entonces, al no haber elementos para el tratamiento ni elementos de prevención, estamos hablando de este tema de la legalización del cannabis. A mí me parece que es una cosa absurda esto, porque primero tenemos que tener los elementos terapéuticos adecuados o las instituciones terapéuticas adecuadas para contener y darle salida al problema. Si hablamos de legalizar una sustancia, más vale que le vamos a abrir a la gente, le vamos a abrir a la población la capacidad de consumir, y de esto ya no hay duda. Ya no hay dudas, y si ha habido una buena prensa, y si ha habido una percepción individual y colectiva respecto a que el cannabis era más inofensivo que el tabaco, están totalmente equivocados. Los invitamos a un diálogo con gente que tenga conocimientos al respecto, epidemiólogos, médicos, toxicólogos, químicos y todos aquellos que tengan alguna formación al respecto, a ver que la magnitud que tiene el cannabis con respecto a la formación de farmacodependientes hacia la misma. Es la droga que más ha crecido en este momento, después del alcohol, la está alcanzando al alcohol y a la cocaína, en crecimiento mundial. Y entonces y es la sustancia que más requiere en este momento Estados Unidos para el tratamiento. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene elementos contenedores para el tratamiento. Acá en la Argentina no existen, menos en Córdoba, no existen instituciones estatales para el tratamiento. Y después del tratamiento tenemos que trabajar con la prevención, y en los elementos de la prevención esto tenemos que hacer hincapié, y por eso esto resulta interesante, porque debemos prevenirle a la población que el tetradehidrocannabinol, que el cannabis, que la marihuana produce alucinaciones, produce estados de ansiedad generalizado, produce psicosis, produce estados varios, dado no porque lo digamos nosotros, lo diga yo, porque está en nomenclador del DSM-4 y de la Organización Mundial de la Salud, que no podemos descreer de esas patologías existentes. Entonces, son patologías realmente mentales, no así el tabaco, que el tabaco produce más que nada alteraciones físicas, como carcinomas, problemática de laringitis, faringitis y todo lo que sea de vías aéreas respiratorias superiores, pero no tanto patologías cerebrales o mentales. El cannabis produce una distorsión de la atención, concentración, memoria, produce un estado de depresión con anedonia. Anedonia significa despreocupación de las actividades y disminución del interés e iniciativa, con disminución de la capacidad para disfrutar de las situaciones de placer. Entonces, esto no se puede discutir. Entonces, no tenemos elementos para el tratamiento y no tenemos elementos de prevención. Y estamos hablando de la legalización. Lo que dijo el doctor Cortese con respecto al presidente Mujica, es cierto, hizo un avance con respecto a la legalización del cannabis, después dio marcha atrás, porque evidentemente ha tenido en cuenta las instituciones, y acá las instituciones que saben al respecto, y acá hay que invitar a gente que sabe de este tema y no quedarse con la buena prensa que tiene, con el THC que aparece como revista mensual o periódica, con una exquisitez de hoja satinada, y donde enseña a consumir el cannabis en una forma extraordinaria y a cultivar las plantas de cannabis con mayor contenido de tetradehidrocannabinol. Quisiera aportar además, y usted lo podrá desarrollar desde luego, desde una visión científica, de que en la sociedad hay muchos mitos en relación a la cuestión de la drogadicción. Es muy común de que, por ejemplo, se señale, como usted bien dijo, que no genera tanto daño, que es como fumar tabaco común, e inclusive se hacen comparaciones o se señala de que no genera efectos irreversibles el consumo de drogas como por ejemplo la marihuana o inclusive la cocaína. ¿Esto es tan así? ¿Es un buen momento para también aclarárselo al público? No, de ninguna manera, no es tan así. No es tan así. Hay daños, evidentemente que el 90% de los fumadores ocasionales terminan dejando
después de los 30 años el consumo del cannabis, o sea, de la marihuana. Pero el otro 10% queda como consumidor habitual, o sea, que queda como adicto al cannabis. Y el cannabis produce lo que tiene a diferencia, no tanta adicción física, y por allí no se evidencia tanto el síndrome de abstinencia, porque no hay tanta adicción física como tiene la nicotina o como tiene el etanol. Pero sí los deterioros que ocasiona el cannabis son enormes. Tanto es así que yo creo que habría que, en los modelos de prevención, se utiliza la alcoholemia. Ustedes saben, y esto va muy importante para la gente, para las mamás, para los papás de Belleville y de la región, hasta los consumidores ocasionales, hasta una semana después de un consumidor ocasional, en un análisis se puede encontrar tetradehidrocannabinol. De consumidores ocasionales, yo me fumo un porro de marihuana hoy y hasta una semana tengo metabolitos de tetradehidrocannabinol. Para el consumidor habitual se le hace un análisis y hasta un mes después de haber dejado de consumir se pueden ver metabolitos de eso. Y esto lleva a este hecho importante: alarga los tiempos de reacción, alarga los tiempos atencionales, produce una laxitud neuromuscular y tiene tanta implicancia en la conducción automovilística como tiene el alcohol. Y eso no se toma como elemento de prevención, cuando realmente debiera también determinarse como elemento de prevención, porque estudios muy bien convalidados han demostrado que en los accidentes de tránsito tiene tanta importancia la utilización del cannabis como el alcohol. Entonces tenemos que trabajar en los modelos de prevención, pero básicamente, ¿dónde radica la prevención? En la educación, en romper en la demistificación de este tema de la cultura cannabinoide y de la cultura y esta buena prensa que tiene el cannabis, porque no es así, produce alteraciones, y produce alteraciones que son permanentes cuando pasa mucho tiempo, fundamentalmente en los aspectos de la memoria. No es que es irreversible, tampoco es irreversible el deterioro más severo que el cannabis que produce el alcohol. El alcohol puede llevar a una demencia alcohólica, y una vez suspendido el alcohol, después de un largo tiempo, la disminución de los trastornos cognitivos puede ser parcialmente reversible. Lo mismo pasa con los cannabinoides, lo mismo pasa con la marihuana. Una vez suspendida la marihuana, cuando hay un severo deterioro cognitivo, y hablo cognitivo, hablo de atención, concentración, memoria y capacidad intelectual, a eso me refiero. Después de suspendido puede haber una regresión, pero no es la regresión total, o sea, respondiendo a su pregunta, hay una cierta relatividad en los procesos de consumo crónico de cannabis. Y a esto hago una aclaración. Siempre, por lo general, en el consumo de cannabis o de marihuana, para que la gente entienda mejor, hay una concausalidad de factores, que por ahí no está bien determinado. Por lo general, puede encontrarse con una predisposición de la personalidad, y por eso el sujeto consume cannabis, o el consumo de cannabis lleva al deterioro intelectual o al deterioro de su estado de ánimo. Por lo general hay cuadros depresivos que llevan al consumo de cannabis, o el cannabis lleva cuadros depresivos. Eso todavía no está bien delimitado todavía en ningún lugar del mundo. En definitiva, también señala algunos problemas que puede haber en la sociedad para que algunas personas caigan en el tema de la droga, ¿o no? Indiscutiblemente, la droga es una sustancia interactiva, la sustancia está externa, es exógena, acá hay un sujeto que tiene la predisposición, la interacción de las dos. Evidentemente la sustancia, alcohol, tabaco, cocaína o cannabis están acá, y acá está el sujeto que tiene una predisposición biológica, psicológica y cultural, pero acá está el elemento social, y es acá donde hay que poner los elementos intermedios. Esto es lo que hay que poner: sustancias que produzcan una disminución de la irrupción acá. Estos son los elementos de prevención. Acá están, eso es para un tema de un programa entero, cómo se limitan o cómo se limita la irrupción acá. Pero legalizar implica sacar esto, sacar todos los elementos. Entonces dejemos a la libertad absoluta de que el sujeto pueda tomar cuando quiera esta sustancia e incorporarla acá, y que esto no va a ser dañino. Grave error.
Grave error de la buena prensa, grave error de la percepción que tiene la gente con respecto a esto. No, señores, esto posiciona esto, lo hace dependiente de esta sustancia, y el solo hecho de ser dependiente ya implica una incapacidad de la libertad. El solo hecho de ser dependiente. Pero si esa dependencia es nociva, mucho mayor, mucho más grave es el problema. En el último bloque se lo vamos a dejar al doctor Lorenzo Cortese para que hagamos finalmente una evaluación política de todo lo que está sucediendo en relación a introducir este debate entre los argentinos.